Era la única mujer azteca en generaciones que había ganado el derecho de liderar la danza sagrada a Huitzilopochtli, el ritual que los hombres guardaban celosamente como suyo. Cuando Diego de Alvarado, un cronista español, le ofreció documentar su arte para que el mundo lo conociera, Xochitl aceptó, creyendo que estaba preservando su cultura. Lo que Diego no sabía, ella lo estaba usando, intercambiando acceso a ceremonias sagradas por información sobre movimientos militares españoles para proteger a los últimos resistentes aztecas de la conversión forzada. Lo que Xochitl no sabía. Él presentaría su ritual sagrado como espectáculo pagano para audiencias españolas, convirtiéndola en curiosidad exótica, objeto de fascinación y condena por hombres que veían danza, no oración. Cuando descubrió cómo sus imágenes estaban siendo vendidas, enfrentó una elección imposible: permanecer en silencio y continuar recopilando inteligencia vital, o exponer su explotación y perder la información que podría salvar a su pueblo. Pero Diego tenía sus propios secretos, y cuando descubrió que ella había estado espiándolo todo el tiempo, la pregunta se convirtió en ¿quién estaba explotando verdaderamente a quién? En la temporada seca de 1521, en las ruinas humeantes de lo que una vez había sido la gran Tenochtitlan, Xochitl hizo algo que debería haber sido imposible. Realizó la danza sagrada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, ante los últimos guerreros aztecas escondidos en las montañas, y los ancianos que habían dudado de ella lloraron abiertamente. La caída de Tenochtitlan había ocurrido apenas 3 meses antes. Cortés y sus soldados habían destruido la ciudad más grande de Mesoamérica, matando o esclavizando a la mayoría de su población. Los templos sagrados fueron demolidos, los códices quemados, los sacerdotes ejecutados. Todo lo que definía a la civilización azteca estaba siendo sistemáticamente erradicado. Pero en las cuevas secretas de las montañas circundantes, los últimos resistentes se aferraban a lo que podían preservar, y entre ellos, Xochitl se había convertido en algo sin precedentes. Una mujer que lideraba ceremonias sagradas tradicionalmente exclusivas de hombres. Tenía 24 años, con piel bronceada brillante por los aceites ceremoniales, cabello negro hasta la cintura adornado con plumas de quetzal que técnicamente estaban prohibidas para mujeres, y ojos que habían visto demasiada muerte demasiado joven. Su madre había sido sacrificada ritualmente antes de la conquista. Su padre había muerto defendiendo el templo mayor. En lugar de aceptar el destino que los españoles imponían a las mujeres aztecas, conversión, matrimonio forzado, servidumbre, había huido a las montañas y se había dedicado a preservar los rituales sagrados. La danza que realizaba no era entretenimiento, no era performance, era el alma de la identidad azteca hecha visible. Movimientos que conectaban a los guerreros con Huitzilopochtli, honraban a los caídos en batalla y transmitían sabiduría guerrera a través de gestos que las palabras nunca podrían capturar. Los hombres pasaban años ganando el derecho a participar, mucho menos liderar. Las mujeres habían sido excluidas desde tiempos inmemoriales, hasta Xochitl. La noche que lideró la danza por primera vez, ancianos que inicialmente se habían opuesto reconocieron algo extraordinario. Sus movimientos capturaban la ferocidad del jaguar, la precisión del águila, la devoción absoluta del guerrero que enfrenta la muerte. No danzaba como una mujer tratando de imitar a los hombres, sino como una sacerdotisa que había ganado sabiduría a través de pérdida y supervivencia. Fue esta danza, esta sagrada, poderosa, sin precedentes performance, la que capturó la atención de Diego de Alvarado. Diego era un cronista español de Madrid, 29 años, con cabello oscuro ondulado, ojos observadores agudos, y el tipo de encanto que hacía que la gente olvidara que estaba allí para extraer algo valioso. Había llegado a la Nueva España 6 meses después de la conquista con plumas de escribir caras, pergaminos importados y una misión que describía como preservar las culturas que están desapareciendo antes de que se pierdan para siempre.
Lo que realmente hacía era más complicado. Diego ilustraba y documentaba pueblos indígenas con genuina habilidad técnica y sensibilidad estética. Sus dibujos eran hermosos, innegablemente, pero también eran mercancías, vendidas a nobles españoles, exhibidas en salones, publicadas en crónicas que presentaban las culturas mexicanas como curiosidades exóticas para consumo europeo. Se decía a sí mismo que estaba documentando, preservando, honrando. Rara vez examinaba demasiado de cerca lo que realmente hacía: extraer capital cultural de personas que no tenían control sobre cómo sus imágenes serían usadas. Cuando escuchó rumores de una mujer azteca que lideraba la danza sagrada de guerra, supo que había encontrado algo raro, una historia que cautivaría a las audiencias madrileñas hambrientas de lo exótico y lo sin precedentes. Llegó al campamento oculto de la Resistencia en una mañana cuando el humo de las fogatas se mezclaba con la luz color miel del amanecer. Los aztecas vivían con posesiones mínimas, refugios de piedra construidos en horas, fácilmente abandonados cuando las patrullas españolas se acercaban. Eran de los últimos que rechazaban la conversión forzada, viviendo como sus ancestros habían vivido durante siglos antes de que los españoles llamaran progreso a la destrucción. Xochitl estaba preparando ofrendas ceremoniales cuando él se acercó, colocando cuidadosamente flores de cempasúchil, copal y pulque ritual ante una imagen de Huitzilopochtli tallada en piedra escondida. Una gota de copal mal manejado podía arruinar un ritual de días. Ella lo manejaba con la competencia casual de alguien que había hecho esto 1000 veces. «Tú eres Xochitl», dijo Diego en náhuatl pasable, el idioma comercial. «He oído sobre tu danza». Ella levantó la vista, evaluándolo con la misma mirada valorativa que usaba al rastrear presa peligrosa. Vio botas de cuero caras, impráctica para este terreno, materiales de escribir que valían más de lo que su clan ganaba en un año, la confianza de alguien que nunca había sido verdaderamente vulnerable. «Y tú eres el hacedor de imágenes», respondió en español que lo sorprendió con su fluidez, «el que captura almas en papel». Un fraile le había enseñado español años atrás, creyendo que la educación llevaría a la conversión. En cambio, Xochitl había aprendido el idioma, extraído el conocimiento útil que el fraile poseía sobre la administración colonial y mantenido sus creencias tradicionales completamente sin cambios. Había aprendido temprano que el conocimiento del idioma de tu enemigo era poder. «No creo en capturar almas», dijo Diego con una sonrisa diseñada para desarmar. «Creo en la preservación. Tu cultura es extraordinaria. El mundo debería conocerla antes de que...» Se detuvo, dándose cuenta de que la oración terminaba mal sin importar cómo la formulara. «Antes de que desaparezcamos», terminó Xochitl secamente, «hemos sobrevivido 1000 años. Sobreviviremos también a los españoles». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era enteramente cierto. Los conquistadores eran diferentes de amenazas previas. No eran simplemente otra tribu para evitar o negociar. Estaban sistemáticamente desmantelando la forma de vida azteca, reclamando sus tierras ancestrales, forzándolos a asentamientos, convirtiendo templos en iglesias, quemando códices milenarios, ejecutando a quienes se negaban a convertirse. Lo cual era porque, cuando Diego preguntó si podía ilustrar su performance de la danza sagrada, Xochitl dijo que sí. No porque creyera su historia sobre preservación, no porque fuera ingenua sobre cómo las imágenes podrían ser usadas, sino porque vio una oportunidad. Si este cronista español quería acceso a rituales sagrados, ella se lo daría. Y a cambio, obtendría acceso a algo mucho más valioso: información. Durante las semanas siguientes se desarrolló una rutina. Diego llegaba al campamento oculto con sus materiales de dibujo y Xochitl realizaba no la danza completa del epeme, sino porciones cuidadosamente seleccionadas que consideraba apropiadas para ojos foráneos. Algunos movimientos eran demasiado sagrados para compartir. Algunos conocimientos no eran suyos para tomar.
Pero mientras Diego se enfocaba en sus ilustraciones, verificando ángulos de luz y ajustando su técnica, Xochitl se enfocaba en recopilar inteligencia. Aprendió que las patrullas militares españolas pasaban por la región cada 2 semanas. Descubrió que administradores coloniales eran simpáticos con los pueblos nativos, pocos, y cuáles eran abiertamente hostiles, la mayoría. Escuchó conversaciones sobre planes para establecer una reducción indígena, esencialmente un campo de concentración donde los aztecas serían forzados a abandonar sus prácticas tradicionales y adoptar agricultura española. Diego, completamente enfocado en su proyecto artístico, nunca notó que las preguntas de Xochitl eran estratégicas. Cuando preguntaba sobre sus viajes, estaba mapeando movimientos españoles. Cuando indagaba sobre sus reuniones con funcionarios coloniales, estaba aprendiendo quién tenía autoridad sobre tierras aztecas. Cuando solicitaba que ilustrara ciertas ubicaciones, estaba documentando instalaciones militares españolas para los luchadores de resistencia dispersos que ocasionalmente buscaban su consejo. Xochitl era una espía, brillante, y Diego era su activo involuntario, pero algo complicaba la transacción limpia. Comenzó a agradarse genuinamente de él. Diego era diferente de otros conquistadores españoles que había encontrado. Escuchaba cuando ella explicaba el significado de la danza en lugar de solo hacer dibujos. Hacía preguntas inteligentes sobre técnicas, rituales, mostraba genuina curiosidad sobre astronomía azteca, ecología, estructuras sociales, no como curiosidades, sino como sistemas de conocimiento sofisticados. Una tarde, después de una sesión de ilustración particularmente larga, se sentaron observando el atardecer pintar las montañas de oro y carmesí. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diego, su voz cuidadosa. «¿Por qué aceptaste esto? Sé que no confías en mí. Lo veo en tus ojos cada vez que levanto la pluma». Xochitl consideró mentir, pero se encontró hablando una verdad parcial. Porque los españoles vienen ya sea que cooperemos o resistamos. La pregunta es si desaparecemos completamente o si algo de quienes somos sobrevive. Si tus ilustraciones preservan incluso una fracción de nuestra cultura después de que seamos forzados de estas tierras, tal vez sirvan a un propósito. Era cierto, de cierta manera, solo que no era toda la verdad. Diego la miró con algo que no había esperado ver en un rostro español: genuino pesar. «Desearía poder decir que estás equivocada sobre lo que viene, pero he visto suceder a través de México. La administración ve tu estilo de vida nómada como primitivo e improductivo. Quieren a todos asentados, convertidos, controlados». «¿Y tú?», preguntó Xochitl. «¿Qué quieres?». Diego estuvo callado por un largo momento. Honestamente, al principio quería ilustraciones que me harían famoso, imágenes lo suficientemente exóticas para vender en galerías madrileñas. Pero pasando tiempo aquí, aprendiendo de ti, gesticuló hacia el vasto paisaje, el cielo interminable. He comenzado a cuestionar lo que llamamos civilización. No tienes pobreza porque lo comparten todo. No hay robo porque no poseen nada. No hay guerra porque no tienen territorio que defender. ¿Y nosotros llamamos a esto primitivo? Xochitl sintió algo moverse en su pecho. No amor, todavía no, pero reconocimiento. Este hombre podría ser capaz de verla como humana, no solo como sujeto exótico. Hizo que lo que estaba haciendo se sintiera menos limpio. Usar a alguien que te veía como completamente humana era diferente de usar a alguien que te veía como una curiosidad. Pero empujó la incomodidad a un lado. La supervivencia de su pueblo importaba más que su conciencia. Lo que Xochitl no sabía, mientras observaba el atardecer junto a Diego, era cómo sus imágenes ya estaban siendo usadas en Madrid. El primer lote de ilustraciones había sido enviado semanas atrás, compradas por nobles hambrientos de contenido sobre el México oscuro. Y los subtítulos que se escribían no tenían ningún parecido a las explicaciones respetuosas de Diego sobre la cultura azteca. La carta llegó 3 meses en su colaboración
entregada por un mensajero colonial al puesto administrativo a 20 millas del territorio de Xochitl. Diego la recogió durante uno de sus viajes de suministro, esperando correspondencia rutinaria de su galería madrileña. Lo que encontró hizo temblar sus manos. La hechicera azteca. Rituales paganos de la bailarina salvaje revelados, decía el titular del recorte de periódico adjunto. Debajo, una ilustración de página completa. Xochitl a mitad de danza. Cuerpo enrollado en el momento antes del ataque ritual, cada músculo definido con la gracia de un guerrero. La imagen era impresionante. El subtítulo era horrible. En lo profundo de las tierras primitivas de la Nueva España, el cronista español Diego de Alvarado ha capturado a la asombrosa Quetzalcóatl, una mujer tribal cuyos bailes salvajes y belleza indomable ofrecen a los europeos un vistazo raro a la gracia pagana de los pueblos que están desapareciendo de México. A diferencia de las mujeres virtuosas de la civilización, esta bailarina se mueve con la sensualidad primitiva de un animal. Sus performances, representando la naturaleza cruda e inhibida de culturas aún no tocadas por el refinamiento moral cristiano. Continuaba en ese tenor durante 3 párrafos, cada oración peor que la anterior. Palabras como primitiva, salvaje, indomable y exótica aparecían repetidamente. Su ritual sagrado era descrito como espectáculo tribal. Su devoción espiritual era interpretada como instinto primitivo. Su arte era reducido a entretenimiento nativo. Diego se sintió enfermo. Esto no era lo que había escrito en sus notas de presentación. Había descrito la danza como ritual sofisticado, a Xochitl como artista maestra, a los aztecas como una cultura altamente exitosa adaptada a su entorno durante milenios. Alguien en el periódico había despojado todo ese contexto y lo había reemplazado con fantasía colonial, la imagen de la hechicera exótica que las audiencias europeas ansiaban. La segunda página era peor. Anuncios. Sus ilustraciones de Xochitl estaban siendo licenciadas para grabados, vendidos como curiosidades del México oscuro. Una compañía teatral en Madrid estaba planeando un espectáculo México salvaje con bailarines intentando recrear la danza. Coreografía basada en malentendido fetichizado de sus imágenes. Y la lista de precios. Sus ilustraciones de Xochitl podían ser compradas para exhibición en hogares privados. Hombres europeos estaban literalmente comprando imágenes de su performance sagrada para colgar en sus salones como trofeos de caza. Diego supo que debería destruir la carta. Xochitl nunca podría ver esto. Destrozaría la frágil confianza que habían construido. Pero antes de que pudiera decidir, Xochitl misma apareció. Había rastreado sus movimientos hasta el puesto. Seguir sus movimientos era trivialmente fácil para alguien que podía rastrear animales heridos a través de millas de maleza. «Te fuiste antes del amanecer sin decirle a nadie», dijo, suspicacia clara en su voz. «¿Qué estás ocultando?» Diego intentó doblar la carta, pero Xochitl fue más rápida. La arrebató de sus manos con reflejos afinados por la caza. Sus ojos escanearon el texto español. Leía lentamente, pero completamente. Las lecciones del fraile sirviéndole bien ahora. Él observó su rostro cambiar mientras leía. Shock, asco, furia. Y debajo de todo, algo más doloroso. Traición. Hechicera salvaje, leyó en voz alta, voz temblando. Sensualidad primitiva, belleza indomable. Están escribiendo sobre mí como si fuera un animal en un zoológico. Xochitl, yo no escribí esos subtítulos, nunca pretendí. Hiciste las ilustraciones. Su voz se quebró con rabia. Apuntaste tu pluma a algo sagrado y lo vendiste a personas que me ven como una curiosidad. Una primitiva para ser contemplada. Dijiste que querías preservar mi cultura. Pero lo que realmente hiciste fue convertirla en entretenimiento para personas que piensan que apenas somos humanos. Eso no es justo, protestó Diego, pero incluso mientras lo decía, sabía que era exactamente justo.
Había tomado su imagen, algo que ella había creado con su propio cuerpo y espíritu, y la había enviado a un sistema que sabía que la distorsionaría y explotaría. Se había dicho a sí mismo que estaba documentando, había estado extrayendo. Justo, Xochitl rió amargamente. ¿Quieres hablar de justo? Tu gente toma nuestra tierra, nos fuerza de nuestros hogares, destruye nuestra forma de vida y luego nos fotografía como pueblos que desaparecen, como si no fueran ustedes quienes nos están haciendo desaparecer. Y yo fui lo suficientemente tonta para ayudarte a hacerlo. Arrojó la carta a sus pies y se volvió para irse. Espera, llamó Diego desesperadamente. Por favor, déjame arreglar esto. Exigiré que retiren las ilustraciones de venta. Escribiré correcciones, insistiré en contexto apropiado. Xochitl giró, y por primera vez Diego vio algo en sus ojos que lo aterrorizó. No rabia, sino cálculo. No, dijo lentamente. No exijas nada, todavía no. Diego parpadeó confundido. ¿Qué? Necesito tiempo para pensar, dijo Xochitl. Las ilustraciones ya están allá afuera. Exigir su remoción podría empeorar las cosas. Necesito entender la situación completa antes de decidir qué hacer. Era una mentira. Xochitl ya había decidido, pero necesitaba que Diego creyera que aún estaba considerando sus opciones, porque necesitaba que continuara proporcionando información. La inteligencia que había recopilado durante los últimos 3 meses había revelado algo crucial. Los españoles estaban planeando un esfuerzo masivo de reubicación en 6 semanas. Forzarían a todos los clanes aztecas restantes a un campo de asentamiento, donde serían obligados a cultivar en lugar de practicar sus tradiciones. Sería muerte cultural, lenta pero segura. Los luchadores de resistencia necesitaban más información, tiempo, números de tropas, rutas. Y Diego, atormentado por la culpa, desesperado por hacer enmiendas, sería más útil que nunca. Así que Xochitl tomó una decisión que la perseguiría. Continuaría trabajando con Diego, continuaría dejándolo ilustrar, continuaría sonriendo y respondiendo sus preguntas. Usaría su culpa como un arma, extraería cada pieza de inteligencia que pudiera y se preocuparía por su propia alma comprometida más tarde. Después de todo, él la había usado. ¿Por qué no debería ella usarlo a él? Pero mientras se alejaba del puesto, Xochitl sintió algo frío asentarse en su pecho. Las ilustraciones habían cambiado cómo el mundo la veía, pero más aterradoramente habían cambiado cómo se veía a sí misma. ¿Era todavía una bailarina realizando ritual sagrado? ¿O se había convertido en lo que los subtítulos afirmaban, un espectáculo, una curiosidad, un objeto exótico para consumo? Y si continuaba trabajando con Diego, usándolo como él la había usado, ¿en quién se convertiría? Durante las semanas siguientes, su relación se convirtió en un salón de espejos, cada uno manipulando al otro, cada uno pensando que tenía la ventaja, ninguno enteramente seguro más de dónde terminaba la performance y comenzaba el sentimiento genuino. Diego, desesperado por expiar la explotación, se volvió más descuidado con la información. Dejaba mapas visibles, discutía planes militares españoles abiertamente, invitaba a Xochitl a su campamento donde documentos yacían sin vigilancia. Pensaba que estaba reconstruyendo confianza. Realmente estaba proporcionando inteligencia que salvaría vidas. Xochitl recopilaba todo metódicamente. Movimientos de tropas, rutas de suministro, la fecha exacta de la reubicación planeada. Pasaba esta información a contactos de resistencia que se fundían dentro y fuera del monte como fantasmas. Los clanes aztecas comenzaron a reubicarse silenciosamente más allá del alcance español, moviéndose a territorios que los mapas no mostraban, desapareciendo en paisajes que solo ellos sabían cómo sobrevivir. Pero algo inesperado estaba sucediendo. Xochitl se estaba enamorando de él. No la versión de Diego que había vendido su imagen como espectáculo exótico, pero el hombre que se sentaba con ella bajo las estrellas aprendiendo los nombres de las constelaciones en náhuatl, quien hacía preguntas cuidadosas sobre medicinas de plantas, no para extraer secretos,
sino porque genuinamente quería entender. Quien había comenzado a cuestionar todo lo que su cultura le había enseñado sobre civilización y salvajismo. Una noche, después de enseñarle a identificar plantas medicinales a la luz de la luna, Diego dijo algo que detuvo su respiración. He estado pensando en quedarme. No volver a Madrid, no hay nada para mí allí, excepto una carrera construida en lo que te hice. Podría hacer una vida diferente aquí. Aprender apropiadamente, no solo documentar. Tal vez trabajar con médicos misioneros, usar mi limitado conocimiento médico para realmente ayudar en lugar de extraer. Xochitl lo miró agudamente. ¿Renunciarías a todo? ¿Tu carrera, tu país, tu gente? ¿Cuál es el punto de una carrera que requiere que traicione a personas decentes? Respondió Diego. Xochitl, sé que probablemente no puedes perdonarme por cómo esas ilustraciones fueron usadas, pero si pudiera pasar el resto de mi vida tratando de hacer enmiendas, tratando de ser útil a los aztecas en formas que realmente respeten tu autonomía, fue la palabra autonomía que agrietó algo en las defensas de Xochitl. Él la veía como una persona con el derecho de controlar su propia imagen, su propia historia. ¿Cuántos conquistadores españoles pensaban en esos términos? Diego, dijo lentamente, hay algo que necesito decirte. Estaba a punto de confesarlo todo: el espionaje, la recopilación de inteligencia, el hecho de que había estado usándolo desde el principio. De repente, parecía imposible construir algo real sobre una fundación de manipulación mutua. Pero antes de que pudiera hablar, escucharon sonidos. Soldados españoles estrellándose a través del monte con la sutileza de búfalos heridos, y liderándolos, señalando directamente al campamento de Diego, el capitán Rodrigo Mendoza, un administrador colonial que Diego había considerado amigo. Diego de Alvarado llamó Mendoza en tonos militares cortantes. Estás bajo arresto por espionaje y proporcionar inteligencia a insurgentes nativos. La cara de Diego se puso blanca. ¿Qué? No he hecho tal cosa. Mendoza sostuvo en alto un documento, uno de los propios mapas de Diego, anotado con información sobre rutas de patrulla. Información que Diego había dejado descuidadamente visible. Información que Xochitl había copiado y pasado a luchadores de resistencia. Este mapa fue encontrado en un insurgente capturado, dijo Mendoza fríamente, con tu letra anotando movimientos de tropas españolas. ¿Te importaría explicar? Diego miró a Xochitl, confusión y horror naciente cruzando su rostro. Tú tomaste mis mapas, estabas espiando. Estaba sobreviviendo, dijo Xochitl, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. ¿Crees que eres el primer hombre español en llegar con bonitas palabras sobre preservación? Tomaste mi danza sagrada y la vendiste como espectáculo salvaje. Tomé tu información y la usé para proteger a mi pueblo. La única diferencia es que tú lucraste de tu extracción y yo no. Las palabras fueron duras, diseñadas para herir. Pero debajo, Xochitl sintió algo desgarrándose dentro de ella, porque no era enteramente justo. Diego había sido descuidado y culturalmente destructivo, sí, pero también había estado tratando de cambiar, de crecer, de mejorar, y ella había usado ese crecimiento contra él. Me dejaste pensar. La voz de Diego se quebró. Estaba enamorándome de ti. ¿Fue algo de eso real? Antes de que Xochitl pudiera responder, antes de que supiera siquiera cuál sería su respuesta, Mendoza interrumpió. Qué conmovedor. Trampa de miel nativa seduce a cronista tonto. Un cuento tan viejo como el colonialismo mismo. Gesticuló a sus soldados. Arréstelos a ambos, al cronista por espionaje, a la mujer por conspiración y robo de inteligencia militar. Espera, dijo Diego desesperadamente. Ella no robó nada. Le di acceso voluntariamente. Si alguien es culpable de espionaje, soy yo. Déjala ir. Mendoza rió. Admirable caballerosidad, pero inútil. Ella es la captura más valiosa. Mis superiores estarán muy interesados en aprender sobre una nativa que habla español recopilando inteligencia. Nos dirá todo sobre la red de resistencia, de una manera u otra. La amenaza fue clara.
El interrogatorio español de nativos rara vez involucraba conversación placentera. Confesaré todo, dijo Diego rápidamente. Espionaje completo, compartir inteligencia deliberadamente, todo. Solo déjala ir. Ella es solo una bailarina. Yo soy quien traicionó a España. Marcus, no, dijo Xochitl bruscamente. Te colgarán. Mejor yo que tú, respondió. Y en sus ojos, Xochitl vio algo que le partió el corazón. Amor genuino, ofrecido sin condición, incluso después de descubrir su traición. Mendoza consideró, propuesta interesante, pero creo que nos quedaremos con ambos. Tú, Alvarado, serás juzgado por traición en una corte española, todo un escándalo para un cronista madrileño. Y tú, se volvió hacia Xochitl con interés depredador. Nos ayudarás a localizar a cada luchador de resistencia entre aquí y Ciudad de México, o haremos un ejemplo de todo tu clan. Era jaque mate, a menos que Xochitl hizo algo que había jurado nunca hacer. Usó el arma más peligrosa que su abuela le había enseñado, que era demasiado peligrosa para desplegar jamás. Habló en el náhuatl ceremonial formal que convocaba testigos. En minutos, guerreros aztecas emergieron del monte. 20, 30, 50 de ellos apareciendo como fantasmas. La pequeña patrulla de Mendoza estaba repentinamente muy superada en número. Los españoles tenían rifles, cierto, pero los aztecas tenían flechas envenenadas con hoz y miento del terreno y 50,000 años de experiencia sobreviviendo en este paisaje. Pueden arrestarnos, dijo Xochitl calmadamente, pero entonces tendrán que explicar a sus superiores por qué perdieron una patrulla completa ante salvajes primitivos armados con arcos. O pueden dejarnos caminar a ambos, y esto se convierte en una historia de un cronista que se perdió en el monte y una mujer nativa que nunca estuvo aquí. El rostro de Mendoza pasó por varios colores antes de asentarse en pragmatismo calculado. Estaba superado en número, sobrepasado y lo suficientemente inteligente para saber que las administraciones coloniales no recompensaban a oficiales que perdían soldados ante salvajes. Tienen 1 hora para desaparecer, dijo finalmente. Después de eso, si veo a cualquiera de ustedes en territorio español otra vez, ambos colgarán. Mientras Mendoza y su patrulla humillada se retiraban, Xochitl y Diego se pararon en el claro rodeados de guerreros aztecas, el peso de todo lo no dicho colgando entre ellos. Llamaste a tu pueblo, dijo Diego en voz baja, para salvarme, incluso después de que descubrí que habías estado usándome todo el tiempo. Y tú trataste de tomar mi sentencia, respondió Xochitl, colgar en mi lugar, incluso después de descubrir que te había traicionado todo el tiempo. Se miraron y en ese momento ambos vieron la imagen espejo de sus propias motivaciones complicadas. Ni puramente explotador, ni puramente víctima, ni simplemente usuario, ni simplemente usado. Solo dos personas que habían comenzado como adversarios, intentado usar al otro, y en algún lugar del proceso, contra toda lógica, se habían enamorado. Diego y Xochitl no podían quedarse en territorio controlado por españoles. Mendoza había dejado eso claro. Pero tampoco podían simplemente volver a cómo eran las cosas antes. Tomaron una elección poco convencional. Viajaron hacia el sur, hacia territorios mayas, donde la administración española era ligeramente menos agresiva. Allí, Diego usó sus ahorros restantes para establecer algo sin precedentes, un proyecto de documentación controlado por las personas siendo documentadas. En lugar de Diego ilustrando la cultura azteca para consumo europeo, Xochitl y otros aztecas aprendieron el arte de la ilustración ellos mismos. Decidieron qué aspectos de su cultura podían ser compartidos, cuáles debían permanecer sagrados, y cómo las imágenes serían contextualizadas. Diego manejaba capacitación técnica y logística de distribución, pero los aztecas controlaban su propia representación. No era perfecto. Las galerías europeas aún preferían imágenes exóticas sobre documentación auténtica.
Los editores aún querían subtítulos sobre pueblos primitivos en lugar de explicaciones sofisticadas de ecología sostenible, cazadora, recolectora. Pero lentamente, cuidadosamente, construyeron algo diferente. Un modelo donde los pueblos indígenas controlaban su propia narrativa. Y las ilustraciones controversiales, las que habían objetificado a Xochitl como hechicera salvaje, Xochitl tomó una decisión sorprendente. Exigió que permanecieran en circulación, no porque perdonara la explotación, sino porque escribió sus propios subtítulos, ensayos poderosos y furiosos sobre colonialismo, objetificación y la violencia de la extracción. Convirtió las imágenes destinadas a exotizarla en herramientas para educar sobre el daño colonial. Déjalos ver lo que hicieron, le dijo a Diego cuando él cuestionó la estrategia. Déjalos ver cómo me miraron, no como artista o guerrera o maestra, sino como curiosidad exótica. Déjalos estar incómodos con su propia mirada. Algunas de esas imágenes revisadas se hicieron famosas por razones completamente diferentes a las originales. Los ensayos de Xochitl aparecieron en publicaciones progresistas, fueron leídos por activistas anticoloniales, encendieron conversaciones sobre representación y consentimiento que estaban décadas adelante de su tiempo. En cuanto a Xochitl y Diego mismos, su relación permaneció complicada. Se casaron en una ceremonia que mezcló tradiciones aztecas con el trasfondo cultural de Diego, pero su asociación no era el romance de cuentos de hadas. Estaba construida sobre reconocimiento mutuo del daño hecho, negociación continua de desequilibrios de poder y trabajo constante para hacerlo mejor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Diego una tarde, 5 años después, mientras observaban a su hija, una niña de 2 mundos, jugar con otros niños aztecas. Xochitl consideró: me arrepiento del daño, la explotación, la objetificación, pero no me arrepiento de la complejidad. Me enseñaste que mi enemigo podía convertirse en mi compañero. Te enseñé que tus buenas intenciones no borraban tu daño. Ambos aprendimos que amor y explotación pueden coexistir, y que elegir amor significa trabajar constantemente para eliminar la explotación. Tomó su mano. Me preguntaste una vez quién estaba explotando verdaderamente a quién. La respuesta es: ambos lo estábamos. Y ambos salimos lastimados. Y ambos cambiamos. Eso no es un final feliz exactamente, pero es uno honesto. Diego apretó su mano, pensando en el joven cronista que había llegado a México viendo culturas como material para su carrera. Destruí mis ilustraciones, dijo en voz baja. Todos mis negativos del ritual sagrado. Conservé una ilustración, solo una para mí, pero la destruiré también si quieres. Consérvala, dijo Xochitl, pero sabe lo que estás mirando. No una bailarina exótica, no una hechicera salvaje, no una curiosidad primitiva, solo una mujer que sobrevivió al colonialismo, usó las armas que tenía e hizo lo mejor de elecciones imposibles. Al final, su historia no se convirtió ni en triunfo ni en tragedia, sino en algo más complicado y verdadero. 2 personas de lados opuestos de un vasto desequilibrio de poder, que se lastimaron, se usaron y de alguna manera, a través de honestidad dolorosa y trabajo constante, construyeron algo parecido a la justicia. Las ilustraciones que habían objetificado a Xochitl se convirtieron en sus manos en herramientas para liberación. La carrera que Diego había construido sobre extracción se convirtió, a través de transformación, en una asociación de iguales. Y la danza que había comenzado como manipulación se convirtió, contra todo pronóstico, en algo como amor. No el amor de cuentos de hadas, donde los obstáculos se disuelven y todos viven felices para siempre, sino el amor de la vida real, imperfecto, constantemente negociado, construido sobre los escombros del daño reconocido y el trabajo duro de volverse mejor de lo que eras.